Bienvenidos a Audiomentores. Si amas las historias que despiertan la imaginación y el alma, este es tu lugar. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones. Hoy te traemos El ave fénix de Hans Christian Andersen, un relato que nos transporta a un mundo de magia y renacimiento. Acompáñanos en este viaje donde conoceremos el legendario pájaro que, cada 100 años, resurge de sus cenizas. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos su origen, su destino y su eterno ciclo de vida. Empecemos. Capítulo 1. El jardín del paraíso. El mundo no siempre fue como lo conocemos. Hubo un tiempo en el que la belleza era absoluta, donde la pureza no conocía mancha y la vida transcurría en un eterno equilibrio. En ese tiempo remoto, existía un lugar que ningún hombre había visto jamás, un rincón apartado de la existencia terrenal, un sitio donde la perfección se manifestaba en cada hoja, en cada pétalo, en cada brisa que susurraba entre las ramas. Era el jardín del paraíso. Más allá de los confines del mundo conocido, oculto entre nieblas doradas y ríos de aguas cristalinas, el jardín se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Sus árboles, de troncos imponentes y raíces profundas, guardaban los secretos de la creación misma. Sus flores, de colores imposibles y fragancias embriagadoras, danzaban con el viento en un perpetuo movimiento de armonía. Entre todo aquel esplendor, en un rincón bañado por la luz del alba, se encontraba un rosal distinto a cualquier otro. No era un rosal común. Sus espinas parecían forjadas en oro puro, y sus hojas resplandecían con un fulgor esmeralda. Sus flores no eran rojas ni blancas, sino de un tono dorado tan brillante que, bajo el sol, parecían pequeños soles atrapados en la tierra. Y allí, en el corazón de ese rosal, descansaba un huevo misterioso, de un brillo ardiente, como si hubiera sido esculpido en fuego líquido. Su superficie palpitaba con un fulgor tenue, cambiando de tono con cada rayo de luz que lo alcanzaba. Las criaturas del jardín, desde los pequeños insectos que revoloteaban entre los pétalos hasta los majestuosos ciervos que bebían en los arroyos cercanos, lo observaban con asombro. Sabían que aquello no era un simple huevo. Algo en su esencia hablaba de un poder antiguo, de un destino grandioso que aún no se había revelado. El tiempo pasó, y la espera llegó a su fin. Una noche, cuando la luna bañaba el jardín con su luz plateada, el huevo comenzó a vibrar. Un leve crujido rompió el silencio. La cáscara resplandeciente se resquebrajó en finas líneas doradas. Una pequeña fisura apareció en su superficie, con cada latido del universo, se hizo más grande. Entonces, con un último chasquido, el cascarón cedió y una figura emergió de su interior. Primero, un pico fino y alargado, afilado como la hoja de una espada. Luego, dos ojos que reflejaban la inmensidad del firmamento, brillando como brasas encendidas en la oscuridad. Finalmente, dos majestuosas alas se desplegaron con lentitud, enviando destellos dorados en todas direcciones. Sus plumas parecían tejidas con fuego y seda, con tonalidades que iban desde el rojo más profundo hasta el amarillo resplandeciente del sol naciente. Su cuerpo era esbelto y elegante, y su sola presencia irradiaba un calor reconfortante, como si una chispa del propio sol hubiera cobrado vida. El ave, aún débil tras su nacimiento, permaneció inmóvil por un instante. Sintió el aire fresco del jardín acariciar su plumaje ardiente, sintió la tierra cálida bajo sus garras recién formadas. Luego, como si respondiera a un llamado ancestral, alzó el pico hacia el cielo y emitió su primer canto. El sonido que brotó de su garganta no era como el trino de un ruiseñor ni como el graznido de un cuervo. Era una melodía que parecía surgir del corazón del tiempo mismo, un canto tan puro y poderoso que hizo estremecer el jardín entero. Los árboles inclinaron sus ramas, las aguas de los ríos se tornaron más cristalinas, y el aire se llenó de una energía indescriptible. Las criaturas del jardín quedaron enmudecidas ante aquella voz que parecía contener la esencia de la eternidad. El viento llevó su canto más allá de los límites del paraíso, más allá de los confines del mundo, hasta los rincones más oscuros y olvidados de la existencia. Y, en algún lugar del universo, un antiguo conocimiento despertó. El ave no lo sabía aún, pero su destino estaba marcado desde antes de su nacimiento. No era un ser común, ni su existencia estaba destinada a seguir el curso de las demás criaturas del mundo. Su vida estaría ligada a un ciclo eterno de luz y cenizas, de muerte y renacimiento. Su historia apenas comenzaba, pero ya estaba escrita en las estrellas.
Entonces, con un leve temblor, extendió sus alas por primera vez. La brisa cálida del jardín se entrelazó con sus plumas, y un fuego interno pareció avivarse en su pecho. Con un poderoso batir de alas, se elevó en el aire, dejando tras de sí un resplandor incandescente. El ave fénix había nacido. Y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Capítulo 2. La sabiduría del árbol. El ave fénix alzó el vuelo por primera vez, y su sombra se proyectó sobre el jardín como una flama errante. Sus alas, aún jóvenes, lo llevaron en un ascenso titubeante, pero con cada batida, su confianza creció, y pronto danzaba en el aire como si siempre hubiera pertenecido a él. La brisa cálida del jardín del paraíso jugaba con sus plumas doradas, y el sol, alto en el cielo, se reflejaba en su plumaje como en un espejo de fuego. Por primera vez, el fénix contempló la inmensidad de su hogar. Desde lo alto, podía ver la vastedad del jardín, donde las flores nunca marchitaban y los ríos cantaban su eterna melodía. Pero entre todos los rincones de aquel Edén, uno en particular atrajo su atención. En el centro del jardín, más antiguo que el tiempo mismo, se alzaba un árbol majestuoso, cuyas raíces se hundían en la tierra más allá de lo que el ojo podía ver. Su tronco era inmenso, tan grueso que ni 100 hombres podrían rodearlo con sus brazos, y su follaje, siempre verde y brillante, se extendía hasta tocar los cielos. Era el árbol del conocimiento, el guardián de la sabiduría del mundo. Impulsado por una fuerza inexplicable, el fénix descendió con gracia y se posó en una de sus ramas más altas. Allí, en la quietud del aire perfumado, sintió algo extraño, una presencia invisible, una energía antigua que lo rodeaba y lo observaba. «Bienvenido, criatura del fuego eterno», susurró una voz profunda y serena. El fénix miró a su alrededor, pero no había nadie. La voz provenía del propio árbol, como si hablara a través del viento que agitaba sus hojas. «¿Quién eres?», preguntó el fénix con su voz melodiosa. «Soy el guardián del conocimiento, el testigo de la historia. Desde el principio de los tiempos, he visto nacer y morir a innumerables seres. Pero tú eres único, diferente a todos los que han pasado por este jardín. Tu existencia no sigue el mismo curso que las demás». El fénix inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Por qué soy diferente?». El árbol guardó silencio por un momento, como si meditara su respuesta. Luego, habló de nuevo, con un tono solemne. «Porque mientras todo lo que existe cumple un ciclo de vida y muerte, tú desafiarás ese destino. Tu esencia es fuego, y el fuego no muere, solo se transforma. Cuando llegue tu hora, no conocerás la oscuridad del olvido, sino el resurgimiento. Cada vez que las llamas te consuman, renacerás de tus propias cenizas, nuevo y más fuerte». El fénix sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Nunca antes había pensado en la muerte, y ahora se enteraba de que su existencia estaba ligada a un destino eterno. «Entonces, ¿viviré para siempre?». «No en el sentido en que los demás entienden la vida», respondió el árbol. «Tendrás que arder para seguir existiendo. Sentirás el calor de tu propio fuego, conocerás la destrucción antes de la renovación. Pero con cada renacer, aprenderás más, crecerás más, y con el tiempo, serás el guardián de secretos que nadie más podrá recordar». El fénix bajó la mirada hacia sus garras, que se aferraban a la rama con una firmeza instintiva. «¿Y cuál es mi propósito?». «Esa respuesta solo la encontrarás con el tiempo», dijo el árbol con suavidad. «Pero hay algo que debes saber. Tu canto, el mismo que hiciste resonar en el jardín al nacer, no es solo un sonido hermoso. Es un eco del equilibrio del mundo. Cada vez que cantes, estarás recordando a todo lo que existe que, aunque haya sombras, siempre habrá luz, aunque haya finales, siempre habrá nuevos comienzos». El fénix sintió que algo dentro de él despertaba. No comprendía del todo lo que el árbol le decía, pero una certeza ardía en su pecho como una llama inextinguible. «Si debo renacer una y otra vez, entonces no temeré al fuego», dijo con decisión. «Aprenderé todo lo que pueda, y cuando llegue el momento, cantaré para que el mundo recuerde que la luz nunca se extingue». El árbol crujió levemente, como si sonriera en su sabiduría milenaria. «Entonces has dado tu primer paso hacia el destino que te aguarda». El fénix abrió sus alas y emprendió el vuelo nuevamente, pero esta vez, con una nueva comprensión de su existencia. No era solo un ser de fuego y plumas doradas. Era un testigo del tiempo, un símbolo del renacimiento, un faro de esperanza en medio de la eternidad.
Mientras se elevaba sobre el jardín, su canto resonó una vez más en el aire, y en algún rincón del universo, alguien que aún no conocía sintió su llamado. Capítulo 3. El primer viaje. El jardín del paraíso había sido su cuna, pero el fénix comprendía que su destino no estaba ligado solo a aquel lugar sagrado. Aunque el árbol del conocimiento le había revelado fragmentos de su propósito, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué él, entre todas las criaturas del mundo, había sido bendecido o tal vez condenado con la inmortalidad? ¿Qué esperaba el mundo de él? Con esas dudas ardiendo en su interior como una llama inapagable, extendió sus alas y emprendió su primer viaje más allá de los límites del jardín. El aire era puro y ligero, y el sol lo guiaba desde lo alto, reflejándose en sus plumas doradas. Bajo él, los ríos serpenteaban como venas de plata, los valles se extendían en un verde infinito, y las montañas se erguían con su solemne majestuosidad. Mientras volaba, sintió por primera vez la inmensidad del mundo. No había solo un jardín, sino incontables paisajes, cada uno con su propia vida, su propio ritmo. Y en cada rincón, la existencia se manifestaba de formas diferentes. Tras un largo vuelo, llegó a un valle donde el viento cantaba entre los árboles altos. Se posó en la rama de un viejo roble, y su presencia no pasó desapercibida. Las criaturas del bosque emergieron con cautela de sus escondites, ciervos de mirada dulce, zorros astutos y pequeños pájaros de plumaje colorido. Todos lo observaban con curiosidad, pero también con respeto. Una lechuza anciana, posada en una rama cercana, fue la primera en hablar. «Nunca antes he visto un ave como tú», dijo con su voz pausada y sabia. «Tu fuego no quema las hojas, y tu luz no ciega, pero aún así, siento que no perteneces a este bosque». El fénix inclinó la cabeza con cortesía. «Soy el fénix. Acabo de nacer y he venido a conocer el mundo». La lechuza entrecerró los ojos, estudiándolo con atención. «Si buscas conocimiento, este bosque puede enseñarte muchas cosas. Aquí, cada criatura entiende su papel en el equilibrio de la vida». El fénix observó a su alrededor. Los árboles se mecían con el viento, los ríos fluían con una melodía serena, los animales se movían en un ciclo natural de caza, descanso y renacimiento. Todo tenía un propósito claro, una armonía perfecta. «¿Y cuál es mi papel en el equilibrio?», preguntó con sinceridad. La lechuza sonrió con una sabiduría que solo los siglos pueden otorgar. «Eso lo descubrirás con el tiempo. Pero dime, joven fénix, ¿qué crees que te hace diferente de los demás?». El fénix dudó por un momento, recordando las palabras del árbol del conocimiento. «No conozco la muerte como los otros. Cuando mi vida termine, renaceré de mis propias cenizas». El bosque entero pareció escuchar esas palabras. Los susurros del viento se calmaron, las hojas dejaron de crujir, y el silencio se hizo pesado. «La muerte no es el final, pero tampoco es un castigo», dijo la lechuza. «Es parte de la vida, es lo que permite que el mundo siga adelante. Tú, que no la conocerás de la misma manera que nosotros, tienes un destino único. Pero también tendrás una carga que nadie más llevará». El fénix sintió que algo en su interior se removía. ¿Una carga? Verás pasar las eras, verás cómo las generaciones cambian, cómo los bosques crecen y mueren, cómo los ríos se secan y nacen de nuevo. Verás a los seres que amas desaparecer, mientras tú continúas. Esa es la otra cara de tu don. El fénix sintió una brisa helada recorrer su pecho ardiente. Nunca había considerado la posibilidad de la soledad, pero ahora la idea se insinuaba en su mente como una sombra tenue. «¿Entonces siempre estaré solo?». «No necesariamente», respondió la lechuza. «La eternidad no significa aislamiento, pero debes aprender a encontrar la belleza en los momentos efímeros. Disfruta cada instante, cada encuentro, cada melodía, porque aunque tú puedas renacer, los demás no». El fénix miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, como su propio plumaje. Comprendió que el tiempo era distinto para él, pero eso no significaba que no pudiera compartir su luz con el mundo. Con un nuevo entendimiento en su corazón, desplegó sus alas y se preparó para partir. «Gracias por tu sabiduría, anciana lechuza. Recordaré tus palabras». La lechuza inclinó la cabeza en señal de respeto. «Vuela alto, joven fénix, y deja que el mundo escuche tu canto». Y con un poderoso batir de alas,
El fénix se elevó una vez más, dejando tras de sí un rastro de luz en el cielo crepuscular. Su viaje apenas comenzaba, y el mundo aún tenía muchas lecciones que enseñarle. Capítulo 4. El encuentro con la humanidad. El fénix voló durante días, cruzando montañas, ríos y desiertos, maravillándose con la inmensidad del mundo. Cada rincón tenía su propio ritmo, su propia armonía, y en todos los lugares encontraba criaturas que vivían en equilibrio con su entorno. Sin embargo, aún no había visto a los seres que el árbol del conocimiento mencionaba en susurros, los humanos. Impulsado por la curiosidad, siguió el rastro de humo que ascendía en espirales sobre una pradera. Pronto, divisó una aldea rodeada de campos dorados y colinas ondulantes. Las casas, construidas con piedra y madera, se agrupaban alrededor de una gran plaza, donde las personas iban y venían con una energía vibrante. Se posó en la rama de un viejo olmo a las afueras del pueblo y observó con atención. Los humanos eran distintos a cualquier otra criatura que había visto. No tenían alas para volar ni garras afiladas para cazar, pero poseían algo aún más poderoso, la capacidad de crear. Construían herramientas, levantaban edificaciones, tejían sus propias ropas y lo más sorprendente de todo, encendían fuego a voluntad. El fénix observó con fascinación cómo un grupo de niños jugaba cerca de la plaza, riendo mientras corrían descalzos sobre la tierra cálida. Uno de ellos, un niño de cabello oscuro y ojos brillantes, se alejó del grupo y notó la presencia del ave dorada. Con un asombro reflejado en su rostro, se acercó lentamente, con la respiración entrecortada. «¡Miren esto!», exclamó, llamando a los demás. Pronto, un pequeño grupo de aldeanos se reunió bajo el árbol, todos observando al fénix con expresiones de asombro y reverencia. «Nunca había visto un ave como esta», susurró un anciano de barba blanca. «Su plumaje brilla como el fuego del amanecer». El niño de ojos brillantes extendió una mano, como si quisiera tocar al ave. El fénix, sin miedo, bajó de la rama y se posó sobre una roca cercana. Entonces, sin saber por qué, entonó un suave canto. Su voz llenó el aire con una melodía tan pura y etérea que todos los presentes sintieron un estremecimiento en lo más profundo de su ser. Era un canto que hablaba de la eternidad, del renacimiento y de la luz que nunca se apaga. Los aldeanos cayeron de rodillas, convencidos de que el ave era un mensajero de los dioses. «Es un ser sagrado», susurró una anciana. «Un presagio de tiempos de cambio». El fénix no comprendió del todo sus palabras, pero sintió que su presencia tenía un impacto en aquellos seres. No era como con los animales del bosque, que lo aceptaban como parte del ciclo natural. Los humanos veían algo más en él, un símbolo, una señal. La noticia de su llegada se extendió rápidamente, y pronto el líder de la aldea, un hombre de túnica azul y porte solemne, apareció entre la multitud. «Bienvenido, espíritu del fuego», dijo con respeto. «Si has venido a nosotros, debe ser por un motivo». El fénix inclinó su cabeza, sin saber qué responder. Apenas estaba comenzando a entender su propio propósito, pero algo en su interior le decía que su viaje y el destino de los humanos estaban entrelazados. Esa noche, la aldea encendió hogueras en su honor. Las personas bailaron y cantaron bajo las estrellas, celebrando la visita de la criatura dorada. El fénix se quedó con ellos, escuchando sus historias y observando su modo de vida. Descubrió que los humanos eran seres contradictorios, capaces de gran amor y compasión, pero también de miedo y destrucción. Creaban maravillas, pero también podían destruirlas. Tenían sueños y esperanzas, pero también dudas y temores. Por primera vez, el fénix comprendió que su presencia en el mundo no solo sería la de un observador. Tal vez, su luz estaba destinada a guiar a estos seres en su camino incierto. Y así, mientras el fuego de la aldea ardía con fuerza bajo el cielo nocturno, el fénix comprendió que su viaje apenas comenzaba. Capítulo 5. La promesa del fuego. El fénix pasó varios días en la aldea, observando la vida de los humanos. Aprendió que no solo eran constructores de herramientas y portadores de fuego, sino también narradores de historias. Se reunían por las noches alrededor de la hoguera para compartir relatos de héroes, dioses y criaturas míticas. Algunos hablaban de seres que moraban en las montañas, otros de espíritus guardianes de los ríos, y algunos mencionaban aves de fuego que resurgían de sus propias cenizas. El fénix escuchaba con atención. Aunque aún no entendía completamente su propósito,
Se daba cuenta de que su existencia ya formaba parte del imaginario humano. Pero lo que más le sorprendió fue la dualidad del fuego en sus relatos. Para algunos, el fuego era símbolo de vida, calor y protección. Para otros, era destrucción, ruina y temor. Una noche, mientras el pueblo dormía, el fénix decidió explorar por su cuenta. Caminó en silencio entre las casas, con sus plumas brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando vio algo que lo perturbó, un hombre encorvado junto a una cabaña, manipulando una pequeña llama con las manos temblorosas. El ave se acercó con cautela. El fuego puede dar vida, dijo con su voz melodiosa, pero también puede consumirlo todo. El hombre se sobresaltó y dejó caer la antorcha que sostenía. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación. No tienes idea de lo que dices, criatura dorada, murmuró. Este fuego es justicia. El fénix inclinó la cabeza, curioso. ¿Justicia? El hombre tragó saliva y señaló la cabaña con un gesto de ira. El dueño de esta casa me robó lo que más amaba. Perdí a mi familia por su codicia, y ahora quiero que sienta el mismo dolor. El fénix miró la llama en el suelo. Su brillo era tenue, pero su calor prometía un destino devastador. Si enciendes este fuego con odio, dijo el fénix con serenidad, no solo consumirás la casa de ese hombre. También te consumirás a ti mismo. El hombre tembló. ¿Qué sabes tú del sufrimiento? Espetó con amargura. Tú, que eres inmortal, nunca has sentido el dolor de la pérdida. El fénix guardó silencio. Quizás el hombre tenía razón. Hasta ahora, solo había visto la vida desde la perspectiva de la eternidad. No conocía la muerte como los humanos la conocían. Pero eso no significaba que no pudiera comprender su dolor. Con un movimiento elegante, el fénix extendió sus alas y dejó escapar un aliento de fuego dorado sobre la antorcha. Para sorpresa del hombre, la llama no creció ni se extendió. En cambio, se transformó en una esfera de luz cálida, flotando en el aire como un pequeño sol. El fuego no es bueno ni malo, susurró el fénix. Solo refleja el corazón de quien lo porta. Si lo usas con odio, destruirá. Si lo usas con esperanza, iluminará. El hombre miró la esfera de fuego con los ojos abiertos de par en par. Algo en su expresión cambió. Sus puños dejaron de temblar, y la furia en su rostro se disipó, reemplazada por algo que el fénix reconoció: comprensión. La esfera de luz se disipó lentamente, y con ella, la oscuridad en el corazón del hombre pareció desvanecerse. No quiero ser consumido por la venganza, susurró, dejando caer la antorcha inofensiva en la tierra. El fénix lo observó en silencio. El hombre se arrodilló, cubriéndose el rostro con las manos. Durante un largo rato, permaneció así, como si luchara contra los restos de su propio dolor. Luego, sin decir una palabra más, se alejó de la cabaña, dejando atrás el deseo de destrucción que lo había guiado hasta allí. El fénix alzó la vista hacia el cielo nocturno. Por primera vez, comprendió el verdadero peso de su existencia. No solo era el portador del fuego eterno, sino que también tenía el poder de enseñar a los humanos a utilizarlo con sabiduría. Esa noche, el fénix hizo una promesa silenciosa: su fuego nunca sería usado para la destrucción, sino para iluminar el camino de aquellos que lo necesitaran. Con ese pensamiento en su corazón, desplegó sus alas y se elevó en el aire, dejando tras de sí un rastro de luz en la oscuridad. Capítulo 6. La búsqueda de la eternidad. A pesar de su gloria y poder, el ave fénix comenzó a sentir un vacío, un eco profundo en su ser que no podía ignorar. Aunque su vida se extendía más allá de cualquier mortal, y su belleza y majestuosidad deslumbraban a todos los que lo veían, había algo en su corazón que no encontraba respuesta. El fénix comenzó a preguntarse si, al renacer eternamente, realmente estaba viviendo de acuerdo a un propósito más grande o si simplemente era una criatura condenada a seguir un ciclo sin fin, repitiendo lo mismo una y otra vez sin avanzar. Con el paso de los siglos, el fénix se dio cuenta de que no podía continuar sin encontrar un significado más profundo. Sabía que su existencia estaba marcada por el fuego, la renovación y el renacimiento. Cada vez que sentía que su cuerpo se consumía en las llamas purificadoras, un nuevo ciclo comenzaba. Pero no encontraba consuelo en este proceso. La vida, aunque interminable, parecía vacía si no encontraba algo más, algo que fuera más allá de la belleza de su resplandor y del hechizo de su canto. La inquietud creció dentro de él.
Comenzó a preguntarse si existía algo más allá de la eternidad misma, algo que no pudiera alcanzarse con su inmortalidad. ¿Era su existencia un castigo o una bendición? ¿Era la repetición de su vida una oportunidad para aprender, o solo una cadena interminable que lo mantenía atrapado? Estas preguntas martillaban su mente mientras volaba, solitario, a través de cielos despejados. Así fue como un día, mientras surcaba los cielos en busca de una respuesta, el Fénix decidió partir de su hogar, del bosque dorado que había sido su refugio durante tanto tiempo. Voló lejos, más allá de las montañas que nunca se veían al final del horizonte, y se adentró en tierras desconocidas, donde nunca antes había posado sus alas. Había escuchado rumores de tierras lejanas, donde los sabios y los eruditos vivían en solitaria reflexión, y tal vez allí encontraría las respuestas que tanto anhelaba. A lo largo de su viaje, el Fénix se cruzó con seres de todo tipo, hombres y mujeres que vivían sus vidas en la fragilidad de la mortalidad, pero que, a pesar de su corta existencia, parecían más plenos, más sabios y más completos que él. Se dio cuenta de que, mientras él vivía en un ciclo interminable, aquellos seres, con sus vidas finitas, parecían abrazar con más fuerza cada instante, cada respiración. Un día, en un pequeño pueblo al borde de un vasto mar, el Fénix encontró a un anciano erudito que había dedicado su vida al estudio de los misterios de la existencia. Este hombre, cuyo rostro estaba marcado por los surcos del tiempo, miró al Fénix con ojos penetrantes, y sin decir una palabra, lo invitó a acercarse. El ave se posó con delicadeza junto a él y, por fin, se atrevió a hacer la pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo. ¿Por qué existo de esta manera?, preguntó el Fénix, su voz resonando con una mezcla de desesperación y curiosidad. El anciano lo observó en silencio, como si entendiera la angustia del ave. Tras un largo momento de reflexión, comenzó a hablar con calma, pero con una sabiduría que parecía provenir de los mismos rincones del universo. El Fénix, al igual que la vida, no está destinado a comprenderlo todo. Vives de una forma que pocos pueden entender, pues tu destino es el de renacer, pero incluso en ese renacer, hay lecciones que puedes aprender. La eternidad no es un regalo, sino una oportunidad, la oportunidad de comprender que la verdadera vida no está en la inmortalidad, sino en el significado que le damos a cada momento vivido. Los humanos, a pesar de su corta existencia, conocen algo que tú aún no comprendes: la importancia de cada instante, de cada paso, porque saben que todo es fugaz. Tú, que renaces, debes aprender a apreciar la fragilidad de lo que nunca desaparece, aprender a valorar lo que se tiene en cada ciclo, en cada momento. El Fénix quedó en silencio. Estas palabras lo atravesaron como una flecha. Aunque su vida era interminable, jamás había comprendido el valor de la temporalidad, de los momentos que se desvanecen en el tiempo. Había sido prisionero de su propia inmortalidad, sin entender que la verdadera eternidad no es un concepto físico, sino una forma de vivir consciente y apreciativa. El anciano continuó hablando con una voz suave y profunda. El ciclo de la vida no es solo un renacimiento físico. Es un renacer del alma, un proceso de aprendizaje y crecimiento que nunca termina. Y aunque tu cuerpo pueda renacer de las cenizas, el alma necesita entender que cada vida, cada momento, tiene un propósito. No busques solo la eternidad como una forma de escapar del fin. Aprende a ver lo eterno en lo que parece fugaz, a encontrar lo infinito en cada respiro. Estas palabras dejaron una marca profunda en el corazón del Fénix. Por primera vez, comprendió que su existencia no era simplemente un ciclo físico de renacimiento, sino un viaje espiritual que debía trascender. La eternidad no era solo un concepto, sino un llamado a vivir plenamente, en armonía con el mundo y con uno mismo. Agradecido, el Fénix se despidió del anciano y voló de regreso a su hogar, pero ahora con una nueva perspectiva. Ya no se sentía atrapado en su destino, sino inspirado a vivir cada momento con mayor profundidad, sabiendo que su vida, aunque eterna, tenía un propósito más allá de la repetición. La búsqueda de la eternidad, pensó, no era solo un deseo de nunca morir, sino un anhelo por encontrar el verdadero significado de su existencia, y ese significado solo podía encontrarse viviendo con conciencia, disfrutando de cada renacimiento, cada transformación. Capítulo 7. La sabiduría antigua. El Fénix regresó a su hogar después de su encuentro con el anciano sabio, pero en su corazón latía una nueva comprensión. Aunque había encontrado respuestas que le proporcionaban algo de consuelo, sentía que había más que aprender. El conocimiento obtenido de los sabios del pueblo era profundo,
pero aún sentía que había algo más que debía descubrir sobre sí mismo y sobre el verdadero significado de su existencia. Pasaron varios días mientras el fénix reflexionaba, y a medida que se posaba sobre las ramas doradas de su árbol favorito, la sensación de vacío regresaba, menos aguda, pero aún presente. El fénix sabía que debía seguir buscando. Comprendió que la sabiduría que había recibido no era suficiente. Debía entender más sobre la esencia de la vida, sobre la muerte y sobre el renacimiento. Así que decidió viajar una vez más allá de los confines de su hogar, hacia tierras que nunca antes había explorado. A medida que cruzaba montañas y valles, el fénix se topó con un antiguo templo en lo alto de una colina, cubierto por una espesa niebla que emanaba de las profundidades de la tierra. Era un lugar de antiguos misterios, un santuario dedicado a los secretos de la vida y la muerte. Aquí, las puertas de la eternidad parecían entreabrirse, y los ecos del pasado resonaban en cada rincón. El fénix sintió una atracción irresistible por este lugar. Su instinto le decía que allí encontraría la respuesta que tanto buscaba. Al ingresar al templo, el fénix encontró a un grupo de monjes que vivían en silencio absoluto. Sus rostros eran serenos, reflejando una sabiduría profunda, como si hubieran entendido los misterios de la existencia que el fénix aún no lograba captar. Los monjes, al ver al ave, no se sorprendieron, ya que sabían quién era, un ser inmortal, pero también un alma en busca de respuestas. Uno de los monjes, el más anciano de todos, se acercó al fénix con calma, como si ya conociera la tormenta de preguntas que se agolpaban en su corazón. Su rostro era una máscara de serenidad, pero en sus ojos brillaba la chispa de la sabiduría de siglos. «He oído tus preguntas, ave fénix», dijo el monje en un tono suave, pero lleno de profundidad. «Sé que buscas respuestas, que te preguntas por el propósito de tu eternidad. Has viajado mucho, pero la respuesta no se encuentra en los lugares, ni en los sabios, ni en las cosas del mundo. La respuesta se encuentra dentro de ti mismo». El fénix, perplejo, lo miró fijamente, como si las palabras del monje resonaran en lo más profundo de su ser. «¿Dentro de mí?», preguntó, como si la idea fuera nueva, como si nunca antes hubiera pensado en buscar dentro de sí mismo. El monje asintió lentamente. «Sí. A veces, aquellos que viven como tú, que han sido bendecidos con la inmortalidad, buscan fuera lo que está dentro de su propio corazón. La eternidad no se trata solo de renacer sin fin, de ver el paso del tiempo sin envejecer. Se trata de reconocer que el tiempo es un maestro, que cada momento, por breve que sea, tiene un valor incalculable. La muerte no es solo el fin, es una transición, una liberación, y si vives sin comprender eso, vivirás atrapado en tu propia inmortalidad». El fénix sintió que esas palabras tocaban un rincón de su alma que había estado oculto por tanto tiempo. Había estado buscando respuestas fuera de él, pensando que la sabiduría se encontraba en los lugares más lejanos, en los seres más sabios, en los secretos más oscuros. Pero ahora entendía que la verdadera sabiduría estaba en la aceptación de su propia naturaleza y en la comprensión del propósito de su vida eterna. «¿Cómo puedo entender mi propósito?», preguntó el fénix, con la voz ahora llena de humildad. El monje sonrió levemente, y sus ojos reflejaron la paciencia de quienes han pasado siglos meditando sobre los misterios del mundo. «Tu propósito no está en escapar de la muerte, ni en evitar el sufrimiento, sino en vivir plenamente en cada renacimiento. La eternidad no es un ciclo sin fin, sino una oportunidad de aprender, de experimentar y de crecer. Cada vez que renaces, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo, pero también de comprender lo que no entendiste en tus vidas anteriores. La clave está en el aprendizaje, en la reflexión constante. La verdadera sabiduría no es la que se encuentra en la inmortalidad, sino en cómo vives cada momento». El fénix meditó sobre las palabras del monje. Por primera vez en su existencia, entendió que la inmortalidad no era solo un don, sino una responsabilidad. Al no morir nunca, había tenido la oportunidad de vivir muchas vidas, de experimentar innumerables momentos, pero también había olvidado lo valioso que es el paso del tiempo, la fragilidad de la vida misma. «Entonces, ¿debo ver cada renacimiento como una oportunidad para aprender?», preguntó el fénix, buscando confirmar lo que comenzaba a entender. «Exactamente», respondió el monje. «Cada renacimiento es una oportunidad de cambio, de crecimiento. Pero el crecimiento no solo ocurre en la eternidad. También ocurre en los momentos efímeros, en cada instante fugaz. Cada momento, por pequeño que sea,
está lleno de lecciones, de belleza y de sabiduría. Si vives con esa comprensión, habrás encontrado el verdadero significado de la eternidad. El fénix se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del monje. Sabía que su búsqueda no había terminado, pero ahora tenía una nueva dirección. Ya no necesitaba buscar fuera de sí mismo, porque dentro de su alma inmortal había una verdad que aún estaba por descubrir. Con gratitud, el fénix se despidió de los monjes y regresó a su hogar. Pero ahora, al volar por los cielos, ya no veía el mundo con los mismos ojos. Sabía que su propósito no era simplemente existir en un ciclo interminable de renacimiento, sino aprovechar cada momento para aprender, para crecer y para encontrar la sabiduría en cada instante de su eterna vida. Capítulo 8. La revelación del renacer. El fénix regresó a su hogar con una nueva perspectiva. Su alma, antes inquieta y llena de dudas, ahora comenzaba a comprender algo fundamental. La eternidad no era solo un ciclo físico de renacimiento, sino una oportunidad espiritual para aprender y crecer. Sin embargo, el fénix sabía que el camino hacia la comprensión total no se recorría solo con la mente, sino con el corazón. Cada momento de su existencia debía ser vivido con conciencia, con el profundo entendimiento de que lo efímero también podía ser eterno. A medida que el fénix volaba sobre las vastas tierras que conocía tan bien, se dio cuenta de que todo a su alrededor parecía haber cambiado. No se trataba de que el paisaje hubiera cambiado, sino de que su forma de verlo había dado un giro profundo. Las montañas, los valles, incluso los árboles dorados de su hogar, todo parecía más vibrante, más lleno de vida. Ya no veía las cosas con los mismos ojos de antes, sino con una nueva percepción que le permitía apreciar la belleza de lo efímero, la fragilidad de cada momento. Esa nueva comprensión hizo que el fénix se sintiera más conectado con el mundo que lo rodeaba. De alguna manera, comprendió que su eternidad no lo separaba del resto de la creación, más bien, lo unía a ella. La vida, en todas sus formas y en todos sus matices, era un tejido que se hilaba a través del tiempo, y el fénix, al igual que cualquier ser viviente, tenía un lugar en ese tejido, una función que cumplir en el flujo de la existencia. Un día, mientras se posaba sobre una roca a la orilla de un río cristalino, el fénix sintió una necesidad urgente de meditar, de sumergirse en lo más profundo de su ser. Cerró los ojos y se permitió relajarse, sin tratar de forzar las respuestas, sino abriéndose a lo que su alma pudiera revelarle. El viento susurraba a su alrededor, las aguas del río murmuraban suavemente y el cielo, como siempre, estaba lleno de posibilidades infinitas. Fue entonces cuando, en su meditación, una visión le llegó, una visión que lo llenó de una comprensión profunda. Vio un círculo de fuego, un fuego que no era destructivo, sino transformador. Era el fuego del renacimiento, el mismo que lo había consumido tantas veces, pero esta vez veía con claridad su verdadero significado. No se trataba solo de un ciclo de muerte y resurrección, sino de una transformación continua, de una evolución que no tenía fin. Cada vez que su cuerpo se consumía en las llamas, no solo nacía nuevamente, sino que se transformaba, evolucionaba, como el fuego que purifica y da lugar a un nuevo comienzo. El fénix entendió entonces que el renacer no solo implicaba comenzar de nuevo, sino que cada renacimiento era una oportunidad para avanzar, para aprender de lo pasado y para acercarse más al entendimiento de lo divino. Su eternidad no era una carga, sino una bendición, una oportunidad única de experimentar el flujo continuo de la vida, siempre cambiante, siempre renovado, pero nunca perdido. Cuando el fénix abrió los ojos, la visión había desaparecido, pero algo en él había cambiado para siempre. No solo había comprendido su propósito, sino que también había encontrado paz en su corazón. Ya no sentía que su vida eterna lo separaba de los demás seres, sino que, al contrario, sentía una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba. Los hombres y mujeres que vivían sus vidas limitadas en el tiempo, los animales, las plantas, el mismo viento, todos formaban parte de la misma danza eterna de la existencia. Con esta nueva comprensión, el fénix decidió regresar al lugar donde había nacido, al corazón de su bosque dorado. Ahora sabía que su renacer era una oportunidad para evolucionar, y con cada ciclo de fuego y renacimiento, podía acercarse más a la perfección, a la sabiduría, a la comprensión de lo eterno y lo fugaz. Cuando llegó a su hogar, posó sus alas doradas sobre el suelo y miró alrededor con una serenidad que nunca antes había conocido. Ya no sentía la misma inquietud que lo había llevado a buscar respuestas fuera de sí mismo, porque ahora entendía que el propósito de su existencia no estaba en escapar de la muerte o en vivir eternamente,
sino en aprender de cada momento, en transformarse con cada renacimiento, en crecer continuamente a través de la experiencia. El Fénix comprendió que, al igual que el fuego que lo renovaba, su vida debía ser una llama que nunca se apagara, una llama que no solo consumía, sino que también iluminaba y purificaba. Y con esa comprensión, el Fénix comenzó a vivir su eternidad de una manera nueva, sabiendo que cada uno de sus ciclos, por largo que fuera, tenía un propósito, y que cada momento vivido, por fugaz que fuera, era eterno en su propio modo. La revelación del renacer, pensó el Fénix, no era solo el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Era una oportunidad constante de evolución, de profundización en el ser, de expansión del alma. Y en ese momento, el ave mítica entendió que, al igual que el fuego que transformaba su cuerpo, su alma se encontraba en un estado continuo de renovación, un renacer eterno que no podía comprender completamente, pero que debía abrazar con todo su ser. Capítulo 9. El ciclo eterno y la armonía del universo. Después de su profunda revelación, el Fénix regresó a su bosque dorado con una nueva paz interior. Ya no se sentía perdido ni vacío. Por fin había comprendido que su inmortalidad no era un don para ser temido ni un castigo por el que lamentarse. Era una oportunidad para experimentar la belleza de la vida, para aprender de cada momento, y para abrazar el ciclo eterno de transformación y renacimiento. Aunque su alma estaba en armonía con su existencia, había algo más que el Fénix sentía que debía descubrir. Sabía que no estaba solo en este vasto universo y que, al igual que él, otros seres existían bajo la misma ley de transformación. Las estrellas que brillaban en el cielo, los vientos que soplaban en la tierra, las estaciones que cambiaban con el paso del tiempo, todos estaban interconectados en un gran ciclo eterno. El Fénix comprendió que la clave de la existencia no solo residía en su propio renacer, sino en cómo se conectaba con todo lo que lo rodeaba, como todo en el universo participaba en una danza cósmica de nacimiento, muerte y renacimiento. Un día, mientras volaba por los cielos, el Fénix observó a las criaturas que habitaban su mundo. Las aves, los árboles, los ríos, todos parecían seguir su propio ciclo de vida, y sin embargo, todo estaba intrínsecamente conectado, como hilos invisibles que tejían un tapiz cósmico. El ave Fénix se posó en la cima de una montaña, observando la vastedad del mundo que se extendía ante él. Cada elemento del paisaje parecía danzar en perfecta armonía con el otro, desde las montañas imponentes hasta el mar lejano, desde los árboles robustos hasta las flores delicadas que florecían en la primavera. Era como si todo el mundo estuviera siguiendo un ritmo secreto, un ritmo que él, como ave inmortal, había comenzado a entender. La eternidad no se trataba solo de vivir sin fin, se trataba de reconocer el ciclo eterno de la vida y la muerte, el principio y el fin, que se reflejaba no solo en su propia existencia, sino en todo el universo. La belleza de la creación radicaba en su capacidad para renovarse, para volver a comenzar una y otra vez. El Fénix entendió que la verdadera armonía no se encontraba en la resistencia al cambio, sino en la aceptación de que todo está en constante evolución, en un ciclo sin fin. Las estaciones, por ejemplo, cambiaban constantemente, pero cada cambio traía consigo una nueva forma de belleza. El invierno no era solo el final de la primavera y el verano, sino el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para que la tierra descansara y se regenerara. Y en ese ciclo, no solo las plantas y los animales se transformaban, sino que también lo hacía el mismo aire que respiraban. Cada ser viviente, cada elemento del mundo, tenía su propia función en el gran esquema de la existencia. A medida que el Fénix reflexionaba sobre estas conexiones, comenzó a comprender que la eternidad no era un estado aislado en el que él viviera solo, sino que formaba parte de un todo mucho más grande, un todo que abarcaba todas las formas de vida, todas las energías del cosmos. El Fénix ya no se veía como un ser aislado en su propio ciclo de renacimiento, sino como una parte vital de un vasto tejido cósmico. El ave, con su fuego transformador, había vivido incontables vidas y había sido testigo de muchos finales y comienzos. Pero ahora entendía que todo ese ciclo no solo afectaba su existencia, sino que repercutía en todo lo que existía, en cada estrella, en cada respiración de los seres vivos, en cada suspiro del viento. Su renacer no solo tenía sentido en su propio viaje, sino en el gran equilibrio universal, en la renovación continua que mantenía la armonía del mundo. En su meditación sobre la eternidad, el Fénix también entendió que la conexión con los demás no solo residía en el acto de compartir la existencia, sino en reconocer que todos los seres están interrelacionados por la misma ley universal de transformación.
En su infinita juventud, el ave fénix había visto solo la magnificencia de su propio ciclo de vida, pero ahora comprendía que el verdadero poder residía en la capacidad de todos los seres para transformarse y evolucionar, no de forma aislada, sino dentro de un ritmo colectivo que sostenía el equilibrio de todo el universo. Con esta comprensión, el fénix decidió hacer una peregrinación, un último viaje hacia las tierras más lejanas, aquellas que nunca había explorado en sus vastos siglos de existencia. Sabía que este viaje no solo le ofrecería más sabiduría, sino que le permitiría experimentar más de las maravillas y de los misterios que el universo tenía para ofrecer. Mientras volaba hacia lo desconocido, el fénix sintió una profunda paz en su corazón, pues ahora sabía que su eterno ciclo de renacimiento no era solo una carga que debía soportar, sino un privilegio, una oportunidad continua para ser parte de algo mucho más grande que él mismo. En su vuelo hacia el horizonte, el fénix se convirtió en una manifestación de la eterna armonía del universo, una llama brillante que nunca se apaga, pero que se transforma constantemente. Y así, mientras el ave fénix continuaba su viaje por el mundo, se dio cuenta de que la verdadera eternidad no se trataba de vivir para siempre, sino de vivir en sintonía con el cosmos, en armonía con el ciclo de la vida, la muerte y el renacer. Capítulo 10. El encuentro con el sabio del tiempo. El fénix, en su peregrinaje hacia las tierras lejanas, voló más allá de las montañas que había conocido durante siglos, atravesó valles y bosques, dejando atrás los paisajes familiares que lo habían visto crecer. Ahora, su vuelo lo llevaba hacia lo desconocido, hacia un territorio donde las leyes del tiempo y la eternidad parecían diferentes, donde el paso del tiempo ya no estaba regido por las estaciones ni por el ciclo natural que él había vivido. Había escuchado rumores de un sabio que vivía en la cima de una montaña olvidada, un anciano que había vivido más tiempo que cualquier ser en el mundo, cuyo conocimiento de los misterios del tiempo era más vasto que cualquier sabiduría conocida. El fénix, con su corazón lleno de preguntas y su alma buscando respuestas, llegó al pie de la montaña, donde el aire era fresco y la niebla cubría el paisaje. Sintiéndose atraído por una fuerza invisible, comenzó a ascender, su vuelo ligero y rápido, como siempre lo había sido. A medida que se adentraba más en la niebla, comenzó a percibir algo extraño en el ambiente. No era el aire habitual, ni la sensación de tiempo que conocía. Todo parecía suspendido, como si el tiempo mismo estuviera detenido en este lugar. Finalmente, después de mucho esfuerzo, el fénix llegó a la cima. Allí, en medio de una pequeña meseta rodeada de niebla, encontró al anciano sabio. Su figura era frágil, pero sus ojos brillaban con una luz intensa, como si hubiera presenciado todo lo que el universo había vivido. Estaba sentado sobre una roca, rodeado de símbolos misteriosos grabados en el suelo, como si al mismo tiempo hubiera dejado sus huellas allí. El fénix se acercó con respeto, posándose cerca del sabio. El anciano, al sentir su presencia, levantó la mirada lentamente, como si estuviera esperando al ave. El fénix lo observó, sintiendo la serenidad que emanaba del sabio, y, por fin, habló. He viajado durante siglos, buscando respuestas sobre la eternidad, sobre la vida, la muerte y el renacimiento. He encontrado sabiduría en muchos lugares, pero algo me dice que aquí, en este lugar, debo encontrar la última respuesta. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué parece tan diferente aquí, en tu montaña, que en cualquier otro lugar del mundo? Preguntó el fénix, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y sabiduría adquirida a lo largo de los siglos. El anciano sabio sonrió suavemente y asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante toda su vida. Con voz tranquila y profunda, comenzó a responder. El tiempo, hijo de la eternidad, no es algo que puedas medir o ver con los ojos. El tiempo es una corriente invisible que fluye a través de todos los seres, a través de todo lo que existe. Pero no es lo mismo en todas partes. En el mundo en el que naciste, el tiempo sigue su curso según las estaciones y el ciclo de la vida y la muerte. Para ti, el tiempo es eterno, pues renaces una y otra vez, pero cada uno de tus ciclos es un suspiro en la inmensidad de la existencia. Aquí, en esta montaña, el tiempo no sigue las mismas reglas. En este lugar, el tiempo es un espejo del alma, es un reflejo de todo lo que ha sido y todo lo que será. El fénix escuchaba atentamente, como si cada palabra del sabio fuera una pieza que encajaba en el rompecabezas de su comprensión. ¿Entonces el tiempo no es fijo? ¿No se mide de la misma forma en todos los lugares? Preguntó el fénix, su mente llena de nuevas preguntas. El tiempo, como todo en el universo, es relativo.
En algunos lugares, como en tu mundo, el tiempo se percibe de una forma lineal, con principio y fin, con nacimiento y muerte. Pero en otros, el tiempo fluye de una manera diferente. Aquí, en la cima de esta montaña, el tiempo se detiene y se mueve a la vez. Los momentos no están definidos, como las estaciones que cambian en tu tierra. El tiempo aquí es una paradoja, siempre presente, pero siempre ausente, un ciclo que no tiene principio ni final. Aquí, no importa cuán largas o cortas sean las vidas de los seres que habitan el mundo, lo que importa es cómo viven esos momentos, cómo aprovechan cada instante que les es dado. El Fénix quedó pensativo. La idea de un tiempo sin principio ni fin le resultaba desconcertante. Si el tiempo no era lineal, como él lo conocía, ¿cómo podía entenderlo? ¿Cómo podría vivir su eternidad si el tiempo mismo se disolvía en esta montaña? Pero entonces, dijo el Fénix, sintiendo una nueva pregunta surgir en su interior, ¿cómo puedo vivir sabiendo que el tiempo no sigue las reglas que yo conozco? ¿Cómo puede un ser como yo, inmortal, encontrar su propósito en este flujo tan extraño de tiempo? El anciano sabio lo miró con ternura y respondió con una calma que parecía provenir de siglos de meditación. Tu propósito, joven Fénix, no está en cómo percibes el tiempo, sino en cómo vives dentro de él. Aunque tu existencia sea eterna, el tiempo no es solo un camino a seguir, es una experiencia que debes abrazar. En tu mundo, donde el tiempo sigue un curso definido, tienes la oportunidad de aprender, de crecer, de transformarte con cada ciclo. Lo que importa no es que el tiempo pase, sino cómo lo vives, cómo entiendes tu lugar dentro de él. El tiempo, en su esencia, es lo que te conecta con todo lo que es. Es el hilo invisible que une todas las vidas, todas las existencias, y es a través de ese hilo que encuentras tu propósito. El Fénix meditó sobre las palabras del sabio. En su eterno renacer, había entendido la importancia de vivir el momento, de ser consciente de cada ciclo de vida, y ahora entendía que el tiempo mismo era un maestro. La percepción que tenía sobre el tiempo debía cambiar, debía abrazarlo en su totalidad, no como algo que simplemente pasaba, sino como algo que lo definía, que lo conectaba con todo lo que existía. El sabio, al ver que el Fénix comprendía la lección, sonrió y añadió: recuerda, joven ave, que el tiempo no es tu enemigo, ni tu amigo. Es solo una corriente, una energía que fluye a través de ti, y tú eres el que decide cómo navegar por ella. Al igual que el fuego que te consume y te renueva, el tiempo no se detiene, pero siempre te da la oportunidad de transformarte. El Fénix, lleno de gratitud, agradeció al sabio por sus sabias palabras, y al partir de la montaña, sintió que ahora poseía una comprensión más profunda de su lugar en el vasto universo. Ya no veía el tiempo como algo que debía entender completamente, sino como algo que debía experimentar con conciencia, sabiendo que cada momento vivido era una oportunidad para aprender y evolucionar. Capítulo 11. La reflexión sobre la muerte y el renacimiento. El Fénix continuó su vuelo, ahora más ligero que nunca, mientras las palabras del sabio del tiempo resonaban en su mente. Había entendido muchas cosas, pero algo aún persistía en su alma, algo que no lograba comprender completamente: la muerte. En su existencia inmortal, la muerte era un concepto que había observado en los demás, pero que nunca había experimentado de la manera en que otros seres lo hacían. Para él, la muerte era solo un paso hacia el renacer, un ciclo continuo que parecía no tener fin. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía reflexionar más profundamente sobre este misterio. Con esta preocupación en mente, el Fénix llegó a un bosque oscuro, donde los árboles eran altos y frondosos, pero las hojas ya comenzaban a caer, anunciando la llegada del otoño. Se posó en una rama solitaria, observando cómo el viento arrastraba las hojas secas hacia el suelo. Aunque el paisaje estaba teñido de una belleza melancólica, el Fénix no pudo evitar sentirse atraído por una extraña quietud en el aire. Era como si todo el bosque estuviera esperando algo, como si la muerte misma estuviera acechando en las sombras. Algunas criaturas, al ver su llegada, se retiraron a sus guaridas, pero otras lo miraron fijamente. El Fénix se sintió un poco incómodo por la atmósfera, pero continuó observando. Fue entonces cuando una anciana tortuga, que se acercó lentamente con su caparazón pesado, se detuvo junto al árbol donde él se encontraba posado. La tortuga levantó su mirada sabia hacia el ave mítica y, al igual que el sabio del tiempo, parecía comprender la inquietud que agitaba al Fénix. ¿Por qué te detienes aquí, hijo del fuego? ¿Acaso la quietud de este lugar te inquieta?
Preguntó la tortuga con voz suave. El fénix la miró, sorprendido por su presencia y su calma. Decidió compartir su preocupación, pues sentía que esta anciana criatura quizás podría entenderlo mejor que nadie. Vengo de tierras lejanas, buscando respuestas sobre el tiempo, el renacimiento y la eternidad. He aprendido muchas cosas, pero aún hay algo que no logro comprender. La muerte. ¿Qué es la muerte? En mi existencia, siempre he renacido, he sido consumido por el fuego solo para volver a nacer. Pero en los demás seres, la muerte parece ser un final. ¿Por qué parece que el tiempo y la vida de los seres son tan limitados, mientras que yo sigo viviendo, renaciendo una y otra vez? La tortuga, al escuchar sus palabras, asintió lentamente. Parecía saber que el fénix estaba buscando algo más profundo que solo respuestas intelectuales. Era algo que solo se podía comprender a través de la experiencia misma. La muerte, joven fénix, no es un final. Al menos no en el sentido que muchos creen. La muerte es un regreso, un retorno al lugar donde todo comienza. Cada vida tiene su ciclo, y cuando una criatura muere, no está siendo castigada ni destruida. Está regresando a la tierra, al aire, al agua, a la misma energía que la hizo posible. La muerte, en su esencia, es solo un paso hacia algo nuevo. Todo lo que nace tiene un propósito, y todo lo que muere tiene la misión de regresar lo que ha tomado para dar paso a lo nuevo. El fénix reflexionó sobre las palabras de la tortuga. Aunque su naturaleza inmortal no le permitía experimentar la muerte como los seres mortales, comprendía lo que la tortuga decía. La muerte no era simplemente un término, sino una parte integral del ciclo de la vida. Los seres que morían regresaban a la tierra, de la cual nacían nuevas formas de vida. Era un proceso eterno, que se repetía sin cesar, sin fin. Entonces, ¿la muerte no es algo a temer?, preguntó el fénix, como si por fin comenzara a comprender. La tortuga sonrió, moviendo lentamente su cabeza. No, hijo del fuego, la muerte no es un enemigo. Es simplemente el otro lado de la vida, tan necesario como el día lo es para la noche. El ciclo de la vida y la muerte es lo que mantiene el equilibrio del mundo. No hay nada en la muerte que deba ser temido, porque en el mismo momento en que un ser muere, algo nuevo está naciendo. Todo lo que existe en este mundo está interconectado, y la muerte no separa a las criaturas, sino que las integra aún más profundamente en el gran tejido de la existencia. El fénix comprendió, por fin, la relación profunda entre la vida y la muerte. La muerte no era un final abrupto, sino una transición, una parte esencial del proceso continuo de renacimiento y transformación. La muerte de un ser no era algo que debía lamentarse, sino algo que debía ser celebrado, pues representaba el regreso a la fuente, el retorno al origen para dar lugar a nuevas formas de vida. Miró al bosque que lo rodeaba. Las hojas caídas ya no parecían tristes. Ahora veía en ellas un símbolo de la renovación, de cómo la vida y la muerte se entrelazaban en un ciclo perfecto. La primavera que llegaría en unos meses sería el renacer de la tierra, el resurgimiento de la vida que, en su tiempo, también moriría para dar paso a un nuevo ciclo. El fénix miró a la tortuga con agradecimiento y comprensión. Ya no se sentía tan apartado de los demás seres vivos, pues ahora entendía que la muerte era una parte vital del gran ciclo cósmico. La muerte no marcaba el final de la existencia, sino la oportunidad de renovación, de transformación. Y en ese proceso, cada ser tenía su lugar, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los árboles. Antes de despedirse, la tortuga le dio un último consejo. Recuerda siempre, joven fénix, que lo que muere, nunca desaparece por completo. Se transforma, regresa a la tierra, al aire, al fuego, y de allí vuelve a nacer. La muerte es solo una metamorfosis, una forma de continuar lo que no termina. Es el paso hacia lo que será. El fénix, ahora con un corazón más ligero y un entendimiento más profundo, agradeció a la tortuga y comenzó su vuelo nuevamente, esta vez con una nueva paz en su alma. Sabía que, aunque él no experimentaría la muerte como los demás, sí podía comprender su importancia en el gran ciclo de la vida y la eternidad. Capítulo 12. El canto del fénix y su transformación final. El fénix continuó su viaje, ya con una nueva visión del ciclo eterno de la vida y la muerte. Había comprendido que su existencia no era solo una sucesión interminable de renacimientos, sino una oportunidad para experimentar, aprender y transformarse en cada uno de esos ciclos. Ahora, con el peso de su sabiduría más ligero en su corazón,
Sentía que debía compartir su comprensión con el mundo, hacer que su mensaje resonara con todos aquellos seres que aún no comprendían el verdadero propósito de la vida y la muerte. Llegó a un claro rodeado por montañas, donde las flores comenzaban a florecer en colores vibrantes. El aire estaba impregnado de una fragancia dulce y fresca, y el cielo brillaba con la luz dorada del atardecer. Todo parecía en armonía, como si el mundo entero hubiera llegado a un equilibrio perfecto. El fénix se posó sobre una roca en el centro del claro, y por un momento, quedó allí en silencio, observando el paisaje ante él. Sin embargo, pronto sintió una fuerza irresistible dentro de él, como si algo lo llamara desde lo más profundo de su ser. Era como si el universo entero estuviera esperando el momento adecuado para escuchar su mensaje. En ese instante, el fénix entendió lo que debía hacer. El fénix comenzó a cantar. Su canto no era un canto común, era un canto que provenía de su alma, un canto que llevaba consigo todo el conocimiento que había acumulado durante su eterna existencia. Cada nota resonaba con la esencia de la vida misma: el amor, el dolor, la alegría y la tristeza. Su canto hablaba de la conexión entre todas las cosas, de cómo la vida y la muerte se entrelazan, de cómo cada ser, en su pequeño lugar en el mundo, tiene un papel crucial en el equilibrio del universo. A medida que el fénix cantaba, una luz brillante comenzó a emanar de su cuerpo. Era una luz cálida, dorada, que iluminaba el claro como el sol del amanecer. La luz se expandía, tocando todo a su alrededor, y los árboles, las flores y las montañas parecían vibrar con su energía. El canto del fénix era como un eco en el viento, una melodía que se extendía más allá de lo visible, más allá de lo comprensible. Era un canto que hablaba directamente al corazón de todos los seres vivos, recordándoles que la vida, en su totalidad, es un milagro, una oportunidad para evolucionar, aprender y transformarse. Mientras cantaba, el fénix sintió que algo extraordinario comenzaba a suceder dentro de él. Su cuerpo, normalmente cubierto por plumas ardientes, comenzó a brillar con una luz aún más intensa. La energía de su canto parecía fusionarse con la esencia misma de su ser. Su fuego interno, el mismo fuego que lo había consumido y regenerado durante siglos, se expandió, envolviendo su ser en una llama gloriosa. El fénix comenzó a elevarse del suelo, su cuerpo envuelto en un resplandor cegador. Su canto se elevaba en la atmósfera, alcanzando las alturas más grandes. A medida que ascendía, su cuerpo parecía transformarse. La llama que lo rodeaba comenzó a consumir sus plumas, no con el dolor que solía acompañar al fuego, sino con una sensación de liberación. Cada pluma que caía era como una etapa de su vida que llegaba a su fin, y al mismo tiempo, como una semilla que se sembraba para dar paso a algo nuevo. De repente, el fénix desapareció en un destello de luz. El claro quedó en completo silencio, y por un momento, todo pareció detenerse. No había rastro del ave, ni su resplandor, ni su presencia. El paisaje estaba nuevamente en calma, como si el mundo hubiera guardado un profundo suspiro. Pero entonces, justo cuando parecía que todo había terminado, del centro del claro, un pequeño brote emergió del suelo, iluminado por una luz tenue pero cálida. Era un pequeño fénix, nacido de las cenizas de su predecesor. El brote creció rápidamente, rodeado de una llama suave, pero llena de vida. El nuevo fénix abrió sus alas, pequeñas al principio, pero con el brillo en sus ojos que reflejaba toda la sabiduría adquirida por su antecesor. En su canto, se podía oír el eco del fénix anterior, un susurro del fuego eterno, de la vida que sigue fluyendo, de la muerte que da paso a lo nuevo. Este nuevo fénix no era una copia del anterior, sino una nueva manifestación, una continuación del ciclo, una promesa de que la vida y la transformación nunca se detendrían. Con este renacer, el fénix comprendió que su misión nunca había sido solo su propio viaje hacia la eternidad, sino el de inspirar a otros, el de enseñarles la importancia del ciclo, la belleza de la muerte que precede al renacimiento. Sabía que su canto, su fuego, su luz, siempre estarían presentes en el mundo, pues la transformación no era solo para él, sino para todos los seres que habitaban la tierra. El nuevo fénix, con sus alas extendidas y su canto vibrante, comenzó a volar hacia el horizonte, hacia nuevas aventuras y nuevos destinos. El ciclo comenzaba de nuevo, pero ahora, no era solo una repetición de lo pasado, sino una expansión, una evolución constante. La vida continuaba, como un río sin fin, fluyendo hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. Capítulo 13. El regreso al mundo de los mortales. El pequeño fénix,
recién nacido de las cenizas, comenzó su vuelo hacia el horizonte. Aunque sus alas eran pequeñas, el fuego en su corazón ardía con la fuerza de su antecesor. Cada batir de sus alas enviaba ondas de energía a través del aire, como si el mundo mismo respondiera a su canto recién nacido. La lección de su existencia, los misterios de la vida y la muerte que había aprendido, ahora formaban parte de él, impregnando cada fibra de su ser con la sabiduría de los ciclos eternos. A medida que volaba hacia un nuevo amanecer, el fénix observaba el mundo a su alrededor, el mismo mundo que su antecesor había observado durante siglos. Sin embargo, algo había cambiado. Los árboles ya no parecían tan simples, las montañas ya no se veían solo como grandes formaciones rocosas. Todo en la naturaleza, desde la flor más pequeña hasta la tormenta más violenta, parecía resonar con una energía nueva, como si el fénix, al renacer, hubiera renovado también el mundo que lo rodeaba. Voló durante días, cruzando valles y ríos, mientras su mente, joven pero profunda, comenzaba a entender lo que su espíritu sabía de manera innata. La vida no es solo una sucesión de momentos, sino un continuo proceso de crecimiento, cambio y renovación. Así, mientras el fénix se desplazaba por la vasta tierra, se dio cuenta de que aún quedaba mucho por aprender. Su sabiduría era infinita, pero el mundo mortal que habitaba no podía ser comprendido solo con la visión del eterno ciclo del renacimiento. Necesitaba ver la vida de otra manera, desde una perspectiva más terrenal, más humana. En su viaje, llegó a un pequeño pueblo, cuyas casas de madera se alineaban a lo largo de un río cristalino. Era un lugar tranquilo, donde los habitantes parecían ajenos a los misterios que se ocultaban en las montañas lejanas, donde el fénix había nacido y renacido tantas veces. Pero al posarse en una rama cercana, el fénix observó que la vida aquí era más efímera, más frágil, en comparación con su propia existencia. Los hombres y mujeres que caminaban por las calles parecían llenos de preocupaciones cotidianas, cada uno con un propósito pequeño y limitado, viviendo con la certeza de que su tiempo en este mundo, de alguna forma, tenía fin. Observó a un anciano que se sentaba en la plaza del pueblo, con su rostro arrugado por los años. El hombre miraba el cielo con una expresión profunda, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. El fénix, curioso, se posó en una rama cerca de él, sin ser notado. Fue entonces cuando escuchó al anciano murmurando consigo mismo. La vida es corta, como la flor que se abre con la luz del día y se cierra con la llegada de la noche. Pero, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Qué nos espera después de este ciclo que siempre se repite? El fénix sintió un impulso de acercarse al hombre, de compartir con él la sabiduría que llevaba dentro. Sabía que el anciano buscaba algo más grande que la simple repetición de la vida y la muerte. Era un ser que sentía la fragilidad de su existencia y que, tal vez, no comprendía que la muerte no era un final, sino una transformación. Con un suave canto, el fénix comenzó a acercarse, dejando que su melodía fluya suavemente hacia el hombre. El anciano, al escuchar el sonido, levantó la mirada, sorprendida. En ese momento, el fénix se posó ante él, extendiendo sus alas resplandecientes. La visión del ave de fuego, joven pero llena de poder, iluminó el rostro del anciano, que lo observó con una mezcla de asombro y reverencia. ¿Quién eres tú, ave magnífica?, preguntó el anciano, su voz temblando de emoción. El fénix, consciente de que debía compartir su sabiduría, habló con una voz que resonó en el corazón del hombre. Soy un ser que ha viajado por los ciclos del tiempo, que ha nacido y renacido una y otra vez. He visto cómo el tiempo fluye y cómo la vida se entrelaza con la muerte, pero también he aprendido que la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. La vida es un regalo que se debe abrazar, sin miedo a su inevitable fin, pues es a través de la muerte que la renovación es posible. El anciano escuchó atentamente, mientras el fénix continuaba. En tu vida, como en la mía, los momentos se suceden como las estaciones, pero el ciclo nunca termina. La vida y la muerte están unidas en una danza eterna, un flujo que no cesa, que siempre se renueva. Lo que muere no desaparece, sino que se transforma. Y en cada transformación, en cada muerte, hay una nueva vida esperando para surgir. El anciano miró al fénix con los ojos llenos de una comprensión profunda. Su vida, marcada por el peso de los años y las dudas, comenzó a despejarse frente a él. La sabiduría del fénix había tocado su alma, recordándole que su existencia, aunque limitada en tiempo, estaba conectada con algo mucho más grande, un ciclo que trascendía lo individual y lo efímero.
Era una parte de un todo más grande, un engranaje en la rueda eterna de la vida. Con una sonrisa suave, el anciano habló. Gracias, ave de fuego. Tus palabras han iluminado mi alma y me han mostrado que la muerte, aunque temida, es solo una parte de la vida, una parte que debe ser aceptada como una transformación. Ahora veo que el tiempo no es mi enemigo, sino mi compañero, y que cada día vivido es una oportunidad para crecer y transformarme. El Fénix, al ver la paz que se había instalado en el corazón del anciano, sintió una profunda gratitud. Había cumplido su misión. Ya no necesitaba hacer más preguntas sobre el mundo mortal, pues había encontrado la forma de compartir su sabiduría. Había tocado el alma de un ser humano, un ser que, aunque su vida era efímera, formaba parte de un ciclo eterno que conectaba a todos los seres. Con una última mirada hacia el anciano, el Fénix se elevó nuevamente en el aire, volviendo hacia las montañas donde había comenzado su viaje. Ahora sabía que no solo su existencia, sino la existencia de cada ser, era parte de un ciclo sagrado, una continua renovación. La muerte, la vida, el renacimiento, todo estaba interconectado en una danza cósmica que nunca cesaba. Este es el desarrollo, en el que el Fénix, después de renacer, se encuentra con un anciano en un pequeño pueblo y comparte con él la sabiduría sobre la vida, la muerte y el ciclo eterno. El Fénix transmite un mensaje de aceptación de la muerte como parte de la renovación y la importancia de vivir cada momento plenamente, comprendiendo que todo es parte de un proceso continuo y transformador. Capítulo 14. La visita al reino de las sombras. El pequeño Fénix continuó su vuelo, guiado por una sensación profunda en su corazón. Había compartido su sabiduría con el anciano del pueblo, pero sentía que su misión aún no había llegado a su fin. Había aprendido mucho sobre la vida y la muerte, pero había algo más que debía comprender: el misterio de lo que existía más allá de la muerte. Sabía que la muerte no era un final, sino una transformación, pero ¿qué sucedía con los seres después de que cruzaban ese umbral? ¿Dónde iban aquellos que ya no estaban entre los vivos? Era una pregunta que había estado rondando su mente desde que comenzó su viaje, y ahora sentía que era el momento de encontrar una respuesta. Con esa decisión en su corazón, el Fénix voló más allá de las montañas, adentrándose en un paisaje que no había visto antes. Las nubes se habían tornado oscuras y espesas, cubriendo el cielo con una capa gris que no dejaba pasar la luz del sol. El aire se volvía más frío y denso, y el Fénix sintió una extraña presión, como si estuviera acercándose a un lugar diferente, a un reino distinto al que conocía. A lo lejos, pudo distinguir una figura nebulosa, algo que parecía una puerta flotante en el aire. La puerta emanaba una luz tenue, casi etérea, que contrastaba con el entorno sombrío. El Fénix, curioso y decidido, se acercó lentamente a la puerta. Al aproximarse, vio que no estaba sola. Había otras criaturas allí, figuras oscuras, que se movían de manera silenciosa, como sombras. Eran seres que no emitían ningún sonido, pero que parecían estar observando al Fénix con una mirada expectante. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que no debía temer. Con un suave batir de alas, el Fénix cruzó la puerta. Al hacerlo, una sensación de paz lo envolvió por completo, como si entrara en un lugar donde el tiempo no existiera. Al principio, no pudo ver nada a su alrededor, solo una neblina suave que lo rodeaba, como si estuviera suspendido entre dos mundos. Pero pronto, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje impresionante. Estaba en un valle lleno de montañas suaves, donde los árboles creaban sombras largas y misteriosas. No había sonidos, solo una profunda quietud, como si la vida misma estuviera en pausa. El Fénix se posó en una roca y observó con atención. Ante él apareció una figura etérea, un ser con una presencia calma y serena. Su rostro estaba cubierto por una capa de niebla, pero sus ojos brillaban con una luz suave, llena de sabiduría y compasión. El ser habló con una voz suave pero firme. Bienvenido, hijo del fuego. Has cruzado el umbral hacia el reino de las sombras, el lugar donde las almas descansan antes de su renacer. Aquí, todo es silencio, todo es paz. Pero no te equivoques, este no es un lugar de olvido, sino un lugar de reflexión, donde las almas se preparan para regresar al ciclo eterno. El Fénix lo observó, fascinado y curioso, y le preguntó: ¿qué sucede con los seres que llegan aquí? ¿Permanecen en este lugar para siempre? El ser etéreo asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado la pregunta. No.
Las almas que llegan aquí no están atrapadas, sino que descansan en la paz y la quietud. La muerte no es el final de su existencia, solo una pausa. Aquí, las almas reflexionan sobre su vida, sobre lo que han aprendido, y se preparan para regresar a la vida una vez más, en nuevas formas, en nuevos cuerpos. El ciclo no termina aquí, hijo del fuego. Es solo un paso más hacia lo que está por venir. El fénix se sintió conmovido por las palabras del ser etéreo. Aquel reino de sombras, lejos de ser un lugar de tristeza, parecía un lugar de serenidad, donde el tiempo se detenía para permitir que las almas se renovaran y se prepararan para regresar a la vida. Era un lugar de transición, un descanso necesario antes del siguiente ciclo. Entonces, ¿la muerte no es una separación definitiva? ¿Todo regresa a la vida, a la luz? Preguntó el fénix, buscando comprender completamente lo que se le había revelado. El ser etéreo asintió nuevamente, con una sonrisa en sus ojos brillantes. Así es, hijo del fuego. La muerte no es una división, no es un abismo, sino un puente. Es el paso que todos deben dar, una transición entre lo que fue y lo que será. Todo lo que muere, en este reino, se prepara para renacer, para continuar su viaje en el gran ciclo de la existencia. Y tú, como el ave de fuego, sabes bien que el ciclo nunca termina. Siempre hay renacimiento, siempre hay renovación. La vida, la muerte, el renacer, todo está interconectado. El fénix sintió una profunda paz al escuchar estas palabras. Ahora comprendía que la muerte no era un concepto aterrador, sino una parte esencial del proceso cósmico que regía el universo. No era el final de nada, sino simplemente una transición hacia lo que vendría después. Las almas descansaban aquí, en el reino de las sombras, pero siempre se preparaban para regresar al mundo de los vivos, para seguir evolucionando y creciendo. Con un suave batir de alas, el fénix se preparó para partir. Había obtenido la respuesta que buscaba, la muerte no era un final, sino un paso necesario hacia la transformación. Sabía que, al regresar al mundo de los mortales, podría compartir este conocimiento con aquellos que temían la muerte, aquellos que no entendían que era solo una parte del gran ciclo cósmico. Antes de marcharse, el fénix se volvió hacia el ser etéreo y le agradeció. Gracias por mostrarme este reino, por enseñarme lo que hay más allá de la muerte. Ahora comprendo que la vida es un viaje continuo, que nunca termina, sino que siempre se renueva. El ser etéreo sonrió, y con un gesto de su mano, señaló la puerta a través de la cual el fénix había llegado. Vete ahora, hijo del fuego. Lleva tu sabiduría a aquellos que la necesiten. Recuerda, siempre habrá un lugar para el descanso, y siempre habrá un camino hacia el renacer. Con esas palabras, el fénix cruzó nuevamente la puerta, regresando al mundo de los mortales, con un corazón lleno de paz y una comprensión profunda de lo que significaba la muerte en el ciclo eterno de la vida. Este es el desarrollo del capítulo 14, donde el fénix visita el reino de las sombras, un lugar donde las almas descansan antes de renacer. A través de este viaje, el fénix obtiene una comprensión más profunda de la muerte como una transición hacia el renacimiento, un paso necesario en el ciclo eterno de la vida. El capítulo enfatiza la idea de que la muerte no es un final, sino una pausa que prepara el camino para el regreso a la vida. Capítulo 15. El regreso al ciclo eterno. El pequeño fénix, después de su visita al reino de las sombras, volaba nuevamente sobre el mundo mortal, cargado con un conocimiento profundo y sereno sobre la muerte, la vida y el renacer. A medida que su vuelo lo llevaba más cerca de los paisajes familiares de su hogar, sentía que el aire a su alrededor ya no era el mismo. Había cambiado. Había sido tocado por la sabiduría de los seres etéreos y por las almas que descansaban, esperando su regreso al ciclo eterno. Ya no veía el mundo con los ojos de un ser joven, inexperto, sino con la visión profunda de quien ha recorrido los caminos de la vida, la muerte y la renovación. El cielo se había despejado, el sol brillaba cálidamente y la tierra abajo parecía más viva que nunca. Los campos verdes se extendían, las flores se mecían suavemente con la brisa, y el sonido de la naturaleza cantaba una melodía que era tanto familiar como nueva para el fénix. Sabía que su regreso no era solo físico, sino también espiritual. El viaje que había emprendido lo había transformado. Ahora entendía que, a pesar de la eternidad de su existencia, cada vida, cada ser, tenía su propio ciclo, su propia historia que contar. A medida que se acercaba a las montañas donde había nacido, el fénix vio una figura familiar en el horizonte.
Era el anciano del pueblo que había conocido en su viaje. El fénix, curioso, se acercó, dispuesto a compartir con él lo que había aprendido. Al llegar al lugar, se posó suavemente sobre una roca cerca del anciano, que lo observó con una sonrisa tranquila. La sabiduría del fénix parecía irradiar de su ser, y el anciano, al verlo, comprendió que algo había cambiado en él. «Has regresado, ave de fuego», dijo el anciano con voz serena. «¿Qué has encontrado en tu viaje?» El fénix, sintiendo la profunda conexión con el hombre, comenzó a narrar su experiencia. Le habló sobre el reino de las sombras, sobre el descanso de las almas y sobre la comprensión de que la muerte no es un fin, sino una parte del ciclo eterno de la vida. Habló sobre su visita a los seres etéreos y lo que había aprendido acerca de la renovación, de la transformación. Explicó que, aunque el tiempo fuera efímero para los seres mortales, el ciclo de la vida continuaba eternamente, y que todos los seres, humanos o inmortales como él, estaban conectados a esa rueda cósmica. El anciano escuchaba en silencio, sus ojos brillando con comprensión. Cuando el fénix terminó su relato, el hombre, con una expresión tranquila, respondió: «Entonces, ahora comprendes lo que todos debemos entender. La vida y la muerte son inseparables, dos caras de la misma moneda. La muerte no es algo que debemos temer, sino algo que debemos aceptar. Solo a través de ella podemos transformarnos y crecer. Solo a través de la muerte podemos renacer. Tu viaje ha revelado la verdad que yace en lo profundo de todos los seres vivos. La vida es un ciclo que siempre se repite, siempre se renueva, siempre avanza hacia el infinito». El fénix asintió con la cabeza, sintiendo una gratitud inmensa por esas palabras. Sabía que el anciano había entendido todo lo que había aprendido, que juntos compartían ahora una visión más amplia del universo y de la vida misma. Ya no sentía la necesidad de buscar más respuestas, pues había encontrado lo que necesitaba, la paz de saber que todo lo que vive tiene su propósito en el gran ciclo cósmico. Y aunque cada ser es único en su experiencia, todos están conectados por la misma fuerza invisible que guía todo el flujo de la existencia. Con una última mirada al anciano, el fénix sintió que su tiempo de descanso había llegado. El cielo se abría ante él como un lienzo lleno de posibilidades. Ya no era solo un ave inmortal que renacía, sino un ser con un propósito claro, sabiendo que su existencia tenía una razón, un lugar dentro del ciclo eterno de la vida. El fénix extendió sus alas, brillando con una luz dorada. El sol reflejaba en sus plumas como si fueran llamas danzantes. Se elevó hacia el cielo, cruzando las nubes, y mientras lo hacía, sintió como todo a su alrededor resonaba con el conocimiento que había adquirido. El aire, la tierra, las estrellas mismas parecían darle la bienvenida a su renacimiento. La paz y la serenidad llenaron su ser. Sabía que, al igual que él, todas las criaturas, humanas o no, seguirían su propio viaje, renacerían una y otra vez, en una danza cósmica que nunca se detendría. Y así, mientras el fénix volaba hacia su próxima existencia, entendió que su misión no era solo la de renacer, sino la de recordar a todos los seres la verdad más profunda de la vida. La muerte es solo una pausa antes del siguiente renacer, un descanso necesario antes de continuar el viaje sin fin del ciclo eterno. Y con ese pensamiento, el ave fénix desapareció en el horizonte, listo para renacer una vez más, en un mundo que siempre lo necesitaría, en un ciclo que nunca terminaría. Este es el desarrollo del capítulo 15, que marca el cierre del viaje del fénix. En este capítulo, el fénix regresa al mundo mortal, donde comparte su sabiduría con el anciano del pueblo. Después de este encuentro, el fénix comprende completamente su propósito, no solo renacer, sino recordar a los seres la verdad sobre la muerte, el renacimiento y el ciclo eterno de la vida. Y con esto, llegamos al final de nuestra narración de El ave fénix de Hans Christian Andersen. Si te ha gustado este viaje a través de la vida, la muerte y el renacer, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más contenido. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo capítulo.